Bien, este es una de las prácticas que está pendiente y está relacionada con el uso del transistor como interruptor o switch, para lo cual hemos propuesto un circuito en la entrada que es un temporizador u oscilador. Este circuito temporizador u oscilador va a activar a esta parte que se llama interfaz de potencia. Nótese que este circuito está trabajando con 5 voltios y por esta línea lo máximo que pueden salir son 5 voltios. Esto dispara el transistor y el transistor tiene una capacidad de amplificación de corriente de 400 como beta. Esto quiere decir que el transistor en esta área va a estar manejando un nivel de voltaje, como ustedes lo aprecian, de 12 para activar a este relevador. Y a su vez el relevador va a activar a esta carga, que es un foco de 120 voltios. Esa es la mecánica. Entonces vamos a analizar cómo se debe construir. Se van a ocupar dos transistores BC547, dos capacitores electrolíticos que son de 47 microfaradios y pueden ser a 25 voltios. Tienen dos patitas, un más, un menos. El menos está indicado aquí, aquí se ve en el cuerpo del componente para que lo identifiquen. Vamos a ocupar dos diodos LED. Los LED tienen una patita más larga que otra, o un mordisco, o una banderita. La banderita es el negativo y la otra parte es el positivo, para que también distingan estos dos componentes. Y los transistores, bueno, pues ya hemos visto varios temas para determinar cómo se checa, cómo checar la beta, todo ese tipo de cosas de los transistores en particular. Este es un transistor PC547 cuyo acomodo de patas, viéndolo de frente, es colector base emisor. Vamos a ocupar dos de ellos. Y cuatro resistencias, como la estamos apreciando. Las resistencias que están en los brazos de los extremos, tanto la R1 como la R4, que son de 1000, sirven para que el diodo LED no se vaya a dañar. Cuando esta parte está sin actividad, lo que están recibiendo esta línea está recibiendo la R y el diodo 5 voltios. Pero acuérdense que los diodos nada más tienen capacidad para manejar alrededor de 2 voltios, por lo que si le aventamos 5 se madrean. Por eso es importante meter una resistencia limitadora. Así que esta R limita la corriente para que no se vaya a dañar este diodo, y esta R limita para este otro. Si se fijan, de la mitad para allá y de la mitad para acá prácticamente son los mismos, pero caprichosamente los brazos de la derecha y la izquierda, aunque son los mismos, están enlazados de manera cruzada, como se alcanza a observar. Estos componentes que tenemos aquí, este componente en particular y determinan una cosa que se llama constante de tiempo. La constante de tiempo se llama tau y es igual a R por C, de tal manera que si multiplicamos la R y el C, si los multiplicamos, obtenemos nosotros un tau. Y los capacitores, en su forma natural, para poderse cargar al 100% del voltaje al cual están sometidos, requieren 5 constantes de tiempo, o sea, 5 taus. Y para el caso que nos ocupa, hemos propuesto una resistencia de 47.000 y un capacitor de 47 por 10 a la menos 6, que viene siendo 47 microfaradios. Si multiplicamos los 47.000, lo multiplicamos por 47 por 10 a la menos 6, nos da aproximadamente 2.2 segundos. O sea, esto nos quiere decir que si nosotros aquí ponemos más 5 voltios, ponemos nuestra resistencia, el capacitor y luego tierra, esta resistencia, perdón, es de 47.000, este capacitor es de 47 microfaradios. Esto nos quiere decir que el capacitor se va a empezar a cargar aquí, y cuando llena su carga al 100%, que en este caso son 5 voltios, de este punto a este punto, cuando él almacena los 5 voltios, han transcurrido 5 taos o 5 constantes de tiempos, que es lo que más o menos nos están comentando. Y 5 constantes de tiempo son como 11 segundos para que el capacitor se cargue al 100%. Pero esta carga del capacitor, como ustedes observan, claramente, si el capacitor tiene polaridad, hay que respetarla, la polaridad del capacitor, hay que respetarla, esa polaridad del capacitor hay que respetarla. Ajá. Entonces, si el capacitor se carga a ese nivel que estamos nosotros comentando, nótese cómo de alguna manera
este capacitor está disparando a este transistor y este capacitor está disparando al otro transistor. Entonces, antes de que el capacitor llegue a los, en este caso, a los 5 voltios, a lo mejor ya llegó al nivel suficiente de disparo del transistor, el cual se va a dar antes de los 5 voltios. Entonces quiere decir que el capacitor en este escenario no va a llegar al 100% de su carga. Posiblemente cuando vaya en unos 2 o 3 voltios ya fue suficiente el nivel para disparar al transistor y el transistor se dispara. Entonces, este circuito, cuando es funcional, cuando ya está trabajando, lo que vamos a ver es que uno de los LED, el que sea de los dos, va a encender y el otro va a estar apagado. Cuando esto ocurre durante un tiempo igual a la carga de los capacitores, aproximadamente como una tercera parte del tau completo. O sea, en lugar de 11 vamos a tener como unos 2 o 3 segundos encendido, y luego se apaga y enciende el LED del lado derecho. Luego se apaga y enciende el LED del lado izquierdo. Están capacitados aproximadamente para unos 2 o 3 segundos, que es más o menos una tercera parte de la cantidad que tenemos aquí. Entre una tercera a una cuarta parte es lo que están capacitados estos componentes. Entonces, si nosotros ponemos valores diferentes, alteramos entonces el tiempo y alteramos la velocidad de carga y descarga, y con ello la intensidad de oscilación lumínica de los diodos LED. Eso es lo que vamos a apreciar. Tienen que tener mucho cuidado en poner las patas bien y el cruce que tenemos aquí para que este sea funcional. Una vez que este circuito ya empezó a funcionar, que está oscilando, quiere decir que este transistor, fíjense bien, cuando el transistor Q1, por ejemplo, cuando Q1 es disparado, cuando el transistor Q1 es disparado porque fluye suficiente corriente por base para dispararlo, esta patita emisor y colector se ponen en cortocircuito. Y cuando se ponen en cortocircuito, este nivel de tierra se hace presente aquí. Entonces al diodo le va a llegar tierra por aquí, o negativo por aquí y negativo por acá, y el diodo no enciende. Pero cuando este transistor no tiene la suficiente corriente para dispararse, entonces es como si no existe. Y si este transistor no existe, obsérvense que por aquí está circulando una corriente suficiente para encender al LED. Entonces, esos 5 voltios por ley de tensiones de Kirchhoff se van a repartir entre la R y el LED, y el LED entonces se enciende. Quiere decir que cuando el transistor Q1 está apagado, el LED está encendido. Y cuando el transistor Q1 está encendido, el LED D1 está apagado. Esto es como contrario. Igual pasa acá, porque son brazos exactamente iguales. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos los valores de R o de C? Si en lugar de 47.000 le ponemos 100.000, pues entonces el tiempo se alarga y la velocidad de oscilación va a ser más lenta. Si la ponemos más chiquita, pues la velocidad va a ser más rápida. Entonces podemos nosotros poner resistencias variables para variar esa velocidad. Podemos poner resistencias, por ejemplo, esta de 100.000 y esta de 47.000. Y entonces vamos a tener oscilaciones diferentes. Oscilaciones diferentes. ¿Sí se entiende? Porque estamos poniendo brazos con constantes de tiempo distintas. Pero si son exactamente los mismos valores, pues vamos a tener oscilaciones equidistantes, exactamente en la misma proporción. Pero si son valores distintos, las constantes de tiempo son distintas de cada brazo, entonces va a ser que a lo mejor uno sea muy rápido y el otro sea lento. Muy rápido y el otro sea lento. De esa manera podemos gobernar entonces la temporización. No importa el tiempo que les dé, lo único que se desea es que ustedes obliguen a que este transistor se vaya al corte saturación, corte saturación. Y eso lo van a lograr cuando esto esté apagando, encendiendo, apagando, encendiendo. Ya que tenemos este oscilador funcionando, nos vamos a ir a la siguiente etapa, que es la etapa de potencia, la interfaz de potencia. Aquí hemos propuesto un transistor BC547, una resistencia de base que no sabemos de qué valor es porque no lo hemos calculado, un relevador y un diodo de protección para que el transistor no se dañe, 1N4001. Este diodo sirve exclusivamente para cuando esta carga, que es el relevador, en específico la bobina, sea desenergizada. Las bobinas tienen una característica muy especial. Cuando son desenergizadas, las bobinas tienen tendencia a generar una carga, pero una fuerza contraelectromotriz. Y esa fuerza contraelectromotriz fluiría en sentido inverso, y eso originaría que el transistor se dañe. Cuando se genera
esa condición en la que yo desenergizo la bobina y ella crea su fuerza contraelectromotriz, el diodo se polariza de manera directa y entonces pone en cortocircuito, como ustedes observan, a la bobina. Como este se cierra, aquí hace un cortocircuito en la bobina y la corriente fluye para acá y ya no fluye hacia el transistor y por eso lo protege, no lo daña. Esa es la función del diodo 1N4001. Por otro lado, la bobina propuesta es una bobina que es para 12 voltios, por eso estamos poniendo 12 voltios aquí. Y es para 30 miliamperios, o sea, 0.03 de ampere. Estos datos ustedes tienen que conocerlos de su bobina para hacer el cálculo. Si no los conocen, tienen que primero determinar qué valor tiene su relevador. Pero lo deseable es que aquí sean 12 y que aquí sean 5. Es una restricción para que se vea que aquí estamos manejando un voltaje de 5, aquí un voltaje de 12. Esa es la condición pues que se desea. Bien, el siguiente paso sería entonces determinar la resistencia de base. Pero lo que nos están anticipando es que este transistor tiene una beta de 400 y tiene aquí un voltaje colector emisor en saturación aproximadamente de 0.1 voltio y nos dice que de este punto a este punto tiene un voltaje base emisor aproximadamente de 0.7 de voltios. Eso es lo que conocemos. Y otra cosa que conocemos es la corriente que necesita esta bobina. Esta corriente que necesita esta bobina es de 30 miliamperios, o sea, 0.03 de ampere. Esa corriente que está fluyendo por aquí, por la bobina, es la necesaria y suficiente para que él encienda. Entonces, esa corriente que tenemos aquí se convierte en automático en la corriente de colector. O sea que esta corriente de colector que tenemos por aquí es la misma de la bobina. Es la que necesita la bobina para encender adecuadamente. Así que sí tenemos la corriente de colector. La beta ya no la están dando. Pero ustedes, obviamente, cuando compran su transistor, no tienen la beta. Tienen que agarrar su multímetro y meter el transistor en ese multímetro para checar la beta. Ya en clases anteriores se dio indicaciones cómo determinar esa beta. Entonces ahora vamos a despejar la corriente de base. De aquí podemos deducir, por lo tanto, que la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector entre la beta. Y la corriente de colector sí la tenemos, que en este caso es 0.030 de ampere, que viene siendo los 30 miliamperios que se requieren para que la bobina funcione. Entre la beta, que en este caso son 400, entonces estamos observando que 0.030 entre 400 nos da un valor de 7.5 por 10 a la menos 5 de ampere. Esa es la corriente de base, la que tenemos aquí. Entonces la corriente necesaria para que este transistor funcione, esa corriente se llama corriente de base y debe ser de 7.5 por 10 a la menos 5 de amperes. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Quieres que este transistor encienda en las condiciones que se están indicando aquí? Pues entonces métele por aquí una corriente de base de 7.5 por 10 a la menos 5. Cuando ustedes construyan este circuito, tienen que revisar en esta parte a ver cuánto voltaje hay aquí. Van a revisar cuánto voltaje hay ahí. No sé cuánto voltaje puedan tener en su circuito ya realmente, pero supónganse que el voltaje, a manera de ejemplo, que aquí hay 2 voltios. 2 voltios cuando este LED enciende. Y cuando este LED se apaga, va a haber 0. Porque acuérdense, este LED enciende, apaga, enciende, apaga. Cuando el LED apaga es porque este transistor es un cortocircuito, ¿verdad?, entre colector y emisor porque se fue a saturación y este negativo se hace presente aquí, entonces aquí va a haber 0. Pero cuando el transistor está sin operar, es decir, no hay suficiente corriente de base, está en corte, no está trabajando, entonces esto como si no estuviera. Entonces aquí va a haber el voltaje que el diodo consume, que es aproximadamente 2 voltios. Entonces vamos a suponer que son 2 voltios. Si por aquí son 2 voltios en este punto, entonces nosotros hacemos un análisis. El análisis se llama leyes de tensiones de Kirchhoff, en donde tenemos aquí, se supone que los 2 voltios, estos que estamos viendo en esta parte, y luego por aquí se va a ir a una resistencia que se llama resistencia de base, y luego de aquí pasa a un transistor.
este transistor consume, ya nos están diciendo que el transistor entre esta patita y esta patita consume 0.7 de volt. Y aquí tenemos 2 voltios, entonces estos 2 voltios se van a repartir entre la resistencia y entre la resistencia interna del transistor, entre la resistencia de base a emisor del transistor. Pero ya nos están diciendo que ese segmento consume 0.7. Entonces el resto es el que está consumiendo la resistencia. Y por tanto también ya nos están diciendo cuánto vale la corriente de base. Entonces nuestro objetivo siempre es calcular la R de base. La resistencia de base adecuada va a ser igual al voltaje de la resistencia de base entre la corriente que pasa por la resistencia de base. Esto es, el voltaje van a ser los 2 voltios menos lo que consumió el transistor entre la corriente que pasa por la resistencia, que es la corriente de base, que son 7.5 por 10 a la menos 5 de amperes. Y entonces esto les va a dar un resultado haciendo la operación de la siguiente manera. Van a ser 1.3 entre 7.5 por 10 a la menos 5 y les da un valor aproximadamente de 17.333. 17.333 ohms. Este es el valor que debemos de poner aquí en la resistencia de base. Y ya, una vez que pongamos eso, debe de funcionar. Y una vez que funcione, cada vez que este LED encienda, va a disparar el transistor va a disparar a la bobina y en la bobina se va a escuchar un clic. Y luego cuando este se apague, la bobina clic, se apaga también. Y así sucesivamente, bobina va a estar siendo gobernada por la conmutación de este transistor. Conmutación, cierre y abertura, cierre y abertura. Se va a encender, cuando se cierra, se enciende. Cuando deja de funcionar, se apaga. ¿Y quién controla este? El que controla este es la señal que viene de